¡Eso! Hola, ¿qué tal? Estamos en Discipulado Kids y es nuestra clase número 7. Nuestro tema de hoy, alimentos para crecer. ¿Sabías tú que para estar sanos y crecer saludables necesitamos comida saludable también? Mira, yo aquí tengo una rica fruta, como es el caso de la pera, me encanta. ¿Podrías decirme qué comida saludable es la que más te gusta? Espero que lo dejes en tus comentarios. ¡Comenzamos! En una mirada a nuestro mundo podemos observar que es muy común a muchos chicos que a la hora de que van a comer, cuando ven que es verdura, fruta o cosas saludables, a veces no quieren. Pero ¿sabías que es bien importante alimentarse de manera saludable? De manera que tu cuerpo tenga los nutrientes que son necesarios para un buen crecimiento. De lo contrario, si nosotros no nos alimentamos bien, vamos a ver que en muchas ocasiones hay muchos chicos o personas que por falta de una buena alimentación nutricional, sus cuerpos están muy débiles, carecen de muchas vitaminas en su cuerpo. Por lo tanto, necesitamos alimentarnos saludablemente. Así que, si no, tendremos grandes consecuencias. Es por eso que muchas veces crecemos enfermos, con muchas deficiencias, porque no nos alimentamos bien. Sin embargo, cuando tú te alimentas bien, ¿qué sucede? Pues que tu cuerpo lo va a reflejar. Tu crecimiento será un crecimiento excelente, estarás con energía, estarás con muchas ganas de hacer muchas cosas. Pero tristemente lo que vemos a veces a nuestro alrededor es que hay quienes se molestan cuando les dice uno que coman comida saludable, comida que tiene vitaminas que tu cuerpo necesita para crecer. Así que primero no olvides comer comidas saludables y como resultado tendrás un crecimiento excepcional. ¿Pero qué tiene que ver esto de la comida saludable con el crecimiento? Descubramos qué nos dice Dios acerca de lo que es una buena alimentación para nuestro crecimiento, pero no solamente física, sino en nuestra vida espiritual. Acuérdate que nosotros tenemos un cuerpo físico que Dios nos dio, pero también tenemos un alma y un espíritu que necesitan también ser alimentados. Y para esto comenzaremos leyendo Mateo 4:4, que dice así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que aquí lo que queremos hacerte pensar es que es bueno la alimentación física, pero Dios nos dice que no solamente de esa alimentación física necesitamos, sino también de la palabra de Dios. En este caso, hoy en nuestros días nosotros contamos con la palabra de Dios, la Biblia, que nos ayudará a crecer, a estar saludables espiritualmente. Acuérdate que en las clases anteriores hemos hablado que una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra vida ahora requiere un seguimiento en relación con el crecer en el conocimiento de lo que, primeramente, quién es Dios, pero también de conocer lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando nosotros tomamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios, eso nos ayudará a estar creciendo en lo que Dios quiere para nuestra vida. Y eso nos ayudará a tener un crecimiento en nuestra comunión con Dios.
Así que no olvides que alimentarse de la palabra de Dios es importante. Ahora tenemos una pregunta y nuestra pregunta la tenemos en este cesto de que normalmente guardamos alimento, comida, cuando ya sea que a veces lo podamos tener en casa o cuando salimos de excursión o a un parque, etc. Pero en este caso tenemos nuestra tarjeta con la pregunta del versículo que dice así: ¿qué más necesitan las personas para vivir aparte del pan? Según este versículo nos dice que para que nosotros estemos bien, lo que necesitamos es la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios la necesitamos para crecer en nuestra vida espiritual. Así que recuerda que para crecer en la fe necesitamos la palabra de Dios. Ahora tenemos otro versículo más que se encuentra en Juan 17:17 y dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es bien importante que tú lo tengas en tu mente y en tu corazón, porque cuando tú has entregado tu vida a Dios y tú lees la Biblia, lees la palabra de Dios, a través de esa lectura, la palabra de Dios te va a santificar. Si tú recuerdas, en una de nuestras clases anteriores veíamos que santidad o algo santo es algo que se aparta del mal. Entonces, cuando tú lees la Biblia, la palabra de Dios, te hace cada vez más santo, o sea, te hace que tú vayas dejando atrás la maldad para que vayas separándote del pecado cada día y continúes en una relación y comunión con Dios. En nuestra pregunta, que también la tenemos en esta cesta, dice así: la pregunta que tenemos para este versículo bíblico dice así: ¿qué dice Jesús acerca de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es verdad. Así que por eso ahora te invito a que tomes en cuenta que debemos tener la palabra de Dios porque nos santifica. ¿Y por qué nos santifica? Porque la palabra de Dios es santa, pero también es verdad. Es decir, que todo lo que dice en las Sagradas Escrituras es 100% verdad. Por lo tanto, recuerda que para crecer en la fe necesitamos la palabra de Dios. Ahora tenemos otra cita bíblica más que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo tiene una gran enseñanza y un gran mensaje que Dios nos ha dejado, y es que primero tú debes de saber que lo que dice en la palabra de Dios es algo que es inspirado por Dios y que le dio a esos hombres que escribieron estos libros para un propósito, y el propósito es que cuando tú y yo la leamos podamos corregirnos. Muchas veces vamos en nuestro día a día haciendo cosas que no son correctas, que no son buenas y que necesitamos corregir. ¿Para qué también nos sirve la palabra de Dios? Para instruir en justicia. O sea que si tú lees la Biblia, vas a aprender a vivir una vida justa, porque Dios quiere que el hombre que crea en Él cada día se vaya perfeccionando. Todas las personas que han entregado su vida a Dios, que ahora se alimentan de la palabra, necesitan ser perfeccionados para hacer el bien. Si no, de lo contrario, el ser humano solo desea en su corazón hacer el mal. Por eso es importante alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora nuestra pregunta dice así: ¿cómo nos pueden ayudar las escrituras? El versículo que hemos leído nos dice que nos ayuda para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en la justicia. Así que no olvides de hoy en adelante leer todos los días tu Biblia.
Tal vez puedas empezar con un versículo y poco a poco ir aumentando el versículo, o empiezas con un versículo, después 2 versículos, 3 versículos, hasta poder llegar a un capítulo. Y tal vez si tienes más tiempo, leer hasta más de un capítulo. Pero lo importante también no solo es leerlo así como de corrido, sino que vayas pensando en lo que tú vas leyendo cuando lees la palabra de Dios. Así que recuerda que para crecer en la fe necesitamos la palabra de Dios. Tenemos otro versículo más en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Y nos dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que este versículo nos invita a que deseemos, o sea, a que en tu corazón tengas el anhelo de que cuando te despiertes pienses en lo importante que es leer la Biblia. Cuando nosotros éramos bebés, despertábamos y llorábamos porque queríamos la leche, una leche que muchas veces a lo mejor nuestra mamá nos las dio en pecho, o en este caso a lo mejor a algunos les tocó solo el biberón, pero el bebé llora porque necesita la leche. Y lo mismo nos dice la palabra de Dios, que nosotros deseemos así con ese niño cuando llora porque tiene mucha hambre, que así nosotros deseemos la leche espiritual. En este caso, la palabra de Dios, pero ojo, dice no adulterada. ¿Por qué o a qué se refiere cuando nos dice que no debe ser adulterada? Hoy en nuestros tiempos vemos muchas cosas que son adulteradas. Tenemos nuestra pregunta: ¿qué razón da Pedro para que se lea la palabra de Dios? La razón que Pedro nos dice es que es importante leerla para crecer para salvación. O sea, Dios ya hizo todo por nosotros. Ahora nosotros debemos día tras día mantenernos leyendo la palabra de Dios para que sigamos en el camino que Dios quiere que vivamos día tras día hasta que Él venga o nosotros estemos con Él. Mientras estemos en este mundo necesitamos crecer espiritualmente, y eso solo puede ser posible a través de la palabra de Dios. Así que recuerda que para crecer en la fe necesitamos la palabra de Dios. Ahora continuamos con nuestras palabras claves. Durante esta clase hemos visto algunas palabras en las que necesitamos estar bien seguros de lo que significa para poder entender la importancia, en el caso de hoy de nuestro tema, de alimentarnos de la palabra de Dios. Y la primera palabra que tenemos es santificar. Santificar es hacer santo a algo o alguien para glorificar a Dios. Así que entonces recuerda que si uno lee la palabra de Dios, eso nos hace ser santos o nos va a ayudar para glorificar a Dios. Y para esto he dibujado a unos chicos leyendo la Biblia, y también la palabra la pongo a un lado, la palabra mal, la maldad, con una tacha, que quiere decir que si nosotros queremos santificar nuestra vida, pues es que tenemos que ir a la palabra de Dios para alejarnos del mal. Vamos con nuestra siguiente palabra. La siguiente palabra es redarguir. En uno de los versículos mencionamos esta palabra. Pero ¿qué significa la palabra redarguir? La palabra redarguir es aquella enseñanza que nos reprenden y hacen autocorregirnos. Cuando tú lees la Biblia, y porque leíamos que la Biblia de Dios es útil para redarguir, es que cuando tú lees nos va a reprender, o sea, te va a hacer que te des cuenta que algo no estás haciendo bien y que tienes que cambiar, que tienes que dejar de hacer para agradar a Dios. Y para esta palabra dibujé a un niño que está llorando, y ese lloro no es de tristeza, sino es de arrepentimiento,
por algo que se sabe que hizo uno mal a través de la lectura de la Biblia. Tenemos otra palabra que es la palabra adulterar, que son las enseñanzas. Nos dice la Biblia que no deben ser adulteradas, o sea, por enseñanzas de error. Hoy en la actualidad tenemos muchas enseñanzas que parecen ser bíblicas, pero que no lo son. Y la Biblia nos dice que tengamos cuidado para nuestro buen crecimiento. Es como la comida. Hay comida que es chatarra, que no es saludable, no te va a hacer bien. Pero si comes la comida nutritiva, te va a ayudar muchísimo. Lo mismo hoy vemos escrituras o enseñanzas no correctas y no te van a ayudar a crecer bien. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que es una leche adulterada, es decir, que le han quitado vitaminas, a veces para hacerlas más baratas, para darla más económica y que la podamos comprar, pero no te va a ayudar a tu cuerpo como la otra leche que tiene todos sus nutrientes naturales para que tu cuerpo crezca saludable. Así hoy hay muchas enseñanzas que no son correctas, pero para que uno crezca, uno debe de comer la comida saludable. Así que tengamos cuidado cuando escuchamos la Biblia, la palabra de Dios es verdad, pero hay quienes toman de ahí una enseñanza para hacerla no correcta y la acomodan a una enseñanza incorrecta. Y para eso puse a este niño deseando o tomando su leche. Pero cuidado, es para recordar que no debe ser adulterada. En la pregunta de hoy para tu vida es la siguiente. ¿Aceptas el reto de alimentarte todos los días de la palabra de Dios? Espero que sí, que escojas la mejor decisión y es que te alimentes espiritualmente a través de la palabra. En nuestras manos al proyecto tenemos esta sopa de letras con nuestro título Creciendo en la Fe. Y tenemos ahora estas palabras para que la busques y trates de encontrarlas. ¿Estás listo? ¿Cuántas podrás encontrar? Te pongo aquí un tiempo a ver si logras encontrar 1, 2, 5, no sé. Intenta encontrar algunas palabras. Espero que hayas encontrado alguna. ¿Encontraste? Si no, aquí te ayudamos. Vamos a ayudarte a encontrar las palabras si es que fue difícil para ti. Tenemos la primera palabra y la tenemos aquí en nuestra sopa de letras, que es palabra, porque nos referimos a la palabra de Dios. Vamos con la siguiente. La siguiente palabra es, está larga, inspirada. Acuérdate que la palabra de Dios es inspirada. Continuemos con la siguiente. La siguiente palabra es redarguir. Vamos con la próxima. La próxima palabra, leche. La siguiente, salvación. Después tenemos la palabra Dios. Otra palabra más, útil. La palabra útil es una palabra pequeña, pero que nos dice la función de la palabra de Dios cuando la leemos
y en qué nos ayuda. La siguiente palabra, instruir. La siguiente, espiritual. La siguiente, escrituras. Otra más, enseñar. La siguiente, corregir. Y la última, crezcas. Sí, necesitamos leer la Biblia para que crezcamos, para que tú crezcas. Así hemos llegado al final de nuestra clase número 7. Recuerda leer la palabra de Dios todos los días. Y si quisieras que te compartiéramos las hojas, escríbenos y te las podemos hacer llegar. Nos vemos, hasta la próxima.